Roger, no encontré el One Piece. ¿No has notado algo raro a Shanks últimamente? ¿Y si en realidad llevará toda la historia ocultando algo, planeando desde las sombras? Y es que hay una teoría que afirma que la llave para el One Piece es la fruta Nika. Y tiene sentido si lo piensas. Todos sabemos que Roger llegó al Lost State, pero evidentemente no vimos nada del tesoro One Piece, solo vimos que se rieron de él. Y si al llegar se dieron cuenta de que le faltaba algo como una llave por ejemplo, esta llave podría ser la fruta Nika que tuvo Joy Boy, el creador del One Piece. Eso podría explicar por qué rieron al llegar y ver que después de todo el esfuerzo no podían cumplir su propósito. Vale, pues sujétate que ven las curvas. Al despedirse de las Shanks, antes de entregarse, Roger pudo encontrar el pelirrojo que la llave para el One Piece era la fruta Nika. O sea, que explicaría por qué Shanks robó precisamente la fruta Boom Boom, que en realidad es la Nika, de las manos de la marina. A pesar de que la de su tripulación en su usuario, después de robarla, se dirigió a la isla donde se encontraba el hijo de su antiguo capitán Podcast de Ace, pero ¿quién estaba allí además de él? Luffy. Luffy se sabe que hay frutas de diablo que escogen a su propio usuario, y eso es lo que pasó después del primer capítulo de la historia. Si aún no te convence, hazte esa pregunta. ¿Por qué Shanks ha decidido ir por fin a por el One Piece justo después de que Luffy despertara su fruta? ¿No es raro? Cuéntame qué crees que la fruta Nika será la llave para el One Piece, como dice esta teoría. Roger, no encontré el One Piece. ¿No has notado algo raro a Shanks últimamente? ¿Y si en realidad llevará toda la historia ocultando algo, planeando desde las sombras? Y es que hay una teoría que afirma que la llave para el One Piece es la fruta Nika. Y tiene sentido si lo piensas. Todos sabemos que Roger llegó al Lost State, pero evidentemente no vimos nada del tesoro One Piece, solo vimos que se rieron de él. Y si al llegar se dieron cuenta de que le faltaba algo como una llave por ejemplo, esta llave podría ser la fruta Nika que tuvo Joy Boy, el creador del One Piece. Eso podría explicar por qué rieron al llegar y ver que después de todo el esfuerzo no podían cumplir su propósito. Vale, pues sujétate que ven las curvas. Al despedirse de las Shanks, antes de entregarse, Roger pudo encontrar el pelirrojo que la llave para el One Piece era la fruta Nika. O sea, que explicaría por qué Shanks robó precisamente la fruta Boom Boom, que en realidad es la Nika, de las manos de la marina. A pesar de que la de su tripulación en su usuario, después de robarla, se dirigió a la isla donde se encontraba el hijo de su antiguo capitán Podcast de Ace, pero ¿quién estaba allí además de él? Luffy. Luffy se sabe que hay frutas de diablo que escogen a su propio usuario, y eso es lo que pasó después del primer capítulo de la historia. Si aún no te convence, hazte esa pregunta. ¿Por qué Shanks ha decidido ir por fin a por el One Piece justo después de que Luffy despertara su fruta? ¿No es raro? Cuéntame qué crees que la fruta Nika será la llave para el One Piece, como dice esta teoría. Roger, no encontré el One Piece. ¿No has notado algo raro a Shanks últimamente? ¿Y si en realidad llevará toda la historia ocultando algo, planeando desde las sombras? Y es que hay una teoría que afirma que la llave para el One Piece es la fruta Nika. Y tiene sentido si lo piensas. Todos sabemos que Roger llegó al Lost State, pero evidentemente no vimos nada del tesoro One Piece, solo vimos que se rieron de él. Y si al llegar se dieron cuenta de que le faltaba algo como una llave por ejemplo, esta llave podría ser la fruta Nika que tuvo Joy Boy, el creador del One Piece. Eso podría explicar por qué rieron al llegar y ver que después de todo el esfuerzo no podían cumplir su propósito. Vale, pues sujétate que ven las curvas. Al despedirse de las Shanks, antes de entregarse, Roger pudo encontrar el pelirrojo que la llave para el One Piece era la fruta Nika. O sea, que explicaría por qué Shanks robó precisamente la fruta Nika que tuvo Joy Boy, el creador del One Piece. Eso podría explicar por qué rieron al llegar y ver que después de todo el esfuerzo no podían cumplir su propósito. Vale, pues sujétate que ven las curvas. Al despedirse de las Shanks, antes de entregarse, Roger pudo encontrar el pelirrojo que la llave para el One Piece era la fruta Nika. O sea, que explicaría por qué Shanks robó precisamente la fruta Boom Boom, que en realidad es la Nika, de las manos de la marina. A pesar de que la de su tripulación en su usuario, después de robarla, se dirigió a la isla donde se encontraba el hijo de su antiguo capitán Podcast de Ace, pero ¿quién estaba allí además de él? Luffy. Luffy se sabe que hay frutas de diablo que escogen a su propio usuario, y eso es lo que pasó después del primer capítulo de la historia. Si aún no te convence, hazte esa pregunta. ¿Por qué Shanks ha decidido ir por fin a por el One Piece justo después de que Luffy despertara su fruta? ¿No es raro? Cuéntame qué crees que la fruta Nika será la llave para el One Piece, como dice esta teoría. Roger, no encontré el One Piece. ¿No has notado algo raro a Shanks últimamente? ¿Y si en realidad llevará toda la historia ocultando algo, planeando desde las sombras? Y es que hay una teoría que afirma que la llave para el One Piece es la fruta Nika. Y tiene sentido si lo piensas. Todos sabemos que Roger llegó al Lost State, pero evidentemente no vimos nada del tesoro One Piece, solo vimos que se rieron de él. Y si al llegar se dieron cuenta de que le faltaba algo como una llave por ejemplo,
llave podría ser la fruta Nika, que tuvo Joy Boy, el creador del One Piece. Eso podría explicar por qué rieron al llegar y ver que después de todo el esfuerzo no podían cumplir su propósito. Vale, pues sujétate que ven las curvas. Al despedirse de las Shanks, antes de entregarse, Roger pudo contar el pelirrojo que la llave para el One Piece era la fruta Nika. O sea, explicaría por qué Shanks robó precisamente la fruta Gomu Gomu, que en realidad es la Nika, de las manos de la marina. A pesar de que la idea de su tripulación en su usuario, después de robarla, se dirigió a la isla donde se encontraba el hijo de su antiguo capitán Podcast de Ace, pero ¿quién estaba allí además de él? Luffy. Luffy se sabe que hay frutas de diablo que escogen a su propio usuario, y eso es lo que pasó después del primer capítulo de la historia. Si aún no te convence, hazte esta pregunta: ¿por qué Shanks ha decidido ir por fin a por el One Piece justo después de que Luffy despertara su fruta? ¿No es raro? Cuéntame qué crees que la fruta Nika será la llave para el One Piece, como dice esta teoría.